El anticristo, profecía, advertencia y realidad. En la Biblia se menciona una figura misteriosa que ha capturado la imaginación de millones durante siglos. El anticristo. ¿Quién es? ¿Cuándo vendrá? ¿Ya está entre nosotros? En este video exploraremos lo que dice la Escritura sobre el anticristo, cómo identificarlo y qué señales podemos ver en el mundo actual. El término anticristo aparece explícitamente en las cartas de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Desde tiempos antiguos, los creyentes han estado atentos a esta advertencia. Pero no es solo una figura futura. Juan dice que muchos anticristos ya han venido, refiriéndose a aquellos que niegan a Cristo y se oponen a su obra. Por lo tanto, el anticristo es tanto un espíritu presente como un líder que vendrá al final de los tiempos. Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, nos da más detalles. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, antes del regreso de Cristo habrá una gran rebelión espiritual y se manifestará este hombre de pecado. Será alguien que usurpa la adoración que solamente le pertenece a Dios. El libro de Apocalipsis también lo describe simbólicamente como la bestia. Apocalipsis 13. Dice que la bestia recibe poder del dragón, Satanás, que tiene gran autoridad sobre el mundo y engaña a las naciones. Apocalipsis 13, 7, 8 añade: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto muestra que será una figura global, con enorme influencia. Pero ¿cómo se relaciona esto con nuestros tiempos? Hoy vemos avances tecnológicos, control masivo de la información, crisis morales y religiosas, y movimientos políticos que cada vez más marginan a la fe cristiana. Todo esto podría ser el escenario donde un líder así pudiera surgir. Muchos teólogos advierten sobre un sistema mundial que prepara el camino. El amor al dinero, la idolatría de la tecnología, la indiferencia hacia Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que debemos permanecer vigilantes, no solo esperando un futuro personaje, sino cuidando nuestro propio corazón contra el espíritu del anticristo, orgullo, engaño y oposición a Dios. En las siguientes páginas profundizaremos en cómo reconocer sus señales, qué podemos hacer y cómo mantener la fe firme en medio de estos tiempos. Las Escrituras advierten que el anticristo será un gran engañador. En 2 Tesalonicenses 2, 9, 10 leemos: Iniculo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Será alguien carismático, capaz de seducir a multitudes con palabras y aparentes milagros. Este engaño no será solo intelectual o político, sino también espiritual. Muchos pensarán que hace el bien, pero su verdadera intención será apartar a las personas de la verdad del Evangelio. Jesús advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Uno de los rasgos más inquietantes del anticristo es su capacidad para establecer un sistema global. En Apocalipsis 13 se describe cómo todos los habitantes de la tierra son obligados a recibir una marca en su mano derecha o en su frente para poder comprar o vender. Esto nos habla de un control económico y social sin precedentes. Hoy, con la tecnología moderna, la biometría, las criptomonedas, la inteligencia artificial, muchos se preguntan si ya estamos viendo los primeros pasos hacia un sistema como el descrito en Apocalipsis. Aunque no debemos caer en pánico, sí debemos ser cautos y discernir los tiempos. Históricamente, muchos líderes han sido vistos como prototipos del anticristo. Emperadores romanos que persiguieron a los cristianos, dictadores modernos que desataron guerras y persecuciones, y movimientos ideológicos que negaron a Dios. Todos estos reflejan, en menor escala, la maldad que un día se manifestará plenamente. El anticristo no operará solo. Apocalipsis 13 menciona también a un segundo personaje, el falso profeta, quien promoverá su culto y engañará a las naciones. Esto nos recuerda que el peligro no está solo en el poder político, sino también en las mentiras espirituales y religiosas. Como cristianos, nuestra esperanza no está en evitar la tribulación a toda costa, sino en mantenernos fieles hasta el fin. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La clave está en no dejarnos seducir por las promesas vacías del mundo. Hoy en día vemos cómo valores fundamentales son reemplazados por relativismo, cómo la fe es atacada en los medios y cómo se normalizan prácticas contrarias a la palabra de Dios. Todo esto son señales de una sociedad cada vez más preparada para recibir a alguien que se opone a Cristo. Pero la buena noticia es que el final ya está escrito. Apocalipsis 19:20 nos asegura que la bestia y el falso profeta serán derrotados y lanzados al lago de fuego cuando Cristo regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nuestra mirada debe estar puesta en esa victoria. En resumen, el anticristo será una figura de gran influencia y engaño, con un sistema mundial de control y persecución contra los fieles. Pero como dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sigamos firmes, vigilantes y con la esperanza viva en el regreso glorioso de nuestro Salvador. ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para lo que viene? La palabra de Dios nos instruye a velar y orar. En Lucas 21:36, Jesús advierte, «Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Esto implica una vida de fe genuina, apartada del pecado, centrada en Cristo. La preparación no es solo personal. Como iglesia somos llamados a fortalecer la comunión, edificarnos mutuamente y proclamar el Evangelio mientras hay tiempo. Hebreos 10:25 dice, «No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». Los padres de la iglesia, en los siglos posteriores a los apóstoles, también reflexionaron sobre el anticristo. Ireneo, por ejemplo, en su obra Contra las herejías, lo describió como el cumplimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hipólito escribió que se levantaría de entre las naciones para usurpar la adoración que solo le pertenece a Dios. Durante la Edad Media, muchos identificaron al anticristo con reyes y emperadores opresores. En la Reforma, algunos reformadores creyeron que se manifestaba en la corrupción de instituciones religiosas. A través de los siglos, la figura del anticristo ha servido como un recordatorio constante de que el mal no descansa.
Hoy vivimos en una era en la que los avances tecnológicos han cambiado todo. La vigilancia global, las redes sociales, las monedas digitales, los chips subcutáneos y la inteligencia artificial. Todo esto no es en sí mismo malo, pero sí nos recuerda lo fácil que sería para alguien con malas intenciones controlar a las masas. El concepto de una marca para comprar o vender ya no parece una fantasía lejana. Apocalipsis 13, 16 al 17 lo describe claramente, y mientras que algunos interpretan esto como algo literal, otros creen que podría ser una metáfora de sumisión completa a un sistema contrario a Dios. Las Escrituras también nos enseñan a discernir. En 1 de Juan 4:3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu ya opera hoy en ideologías, movimientos y culturas que niegan o distorsionan a Cristo. En el ámbito actual, vemos cómo las naciones se polarizan, cómo los valores bíblicos son desafiados y cómo líderes carismáticos ganan influencia a través de la manipulación de miedos y deseos humanos. Todo esto parece preparar el escenario para el cumplimiento de las profecías. Pero Dios no nos ha dejado sin esperanza. En medio de las pruebas, podemos confiar en su soberanía. Apocalipsis 3:10 contiene esta promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En conclusión de esta sección, nuestra preparación no es solamente intelectual, sino profundamente espiritual. Es hora de examinar nuestras vidas, de fortalecer nuestra fe y de aferrarnos a la verdad. El anticristo vendrá, pero Cristo reina por siempre. Como dice 1 de Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo contemporáneo se caracteriza por una creciente confusión moral y espiritual. Lo que antes se consideraba bueno, hoy muchos lo llaman malo, y lo que antes se evitaba por su maldad, ahora se celebra abiertamente. Isaías 5:20 ya lo había profetizado: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. En este contexto, el terreno queda abonado para que una figura engañadora y carismática, el anticristo, pueda surgir, ofreciendo soluciones temporales a crisis fabricadas por la misma corrupción del corazón humano. Las señales culturales y sociales son inquietantes. Vemos a las naciones cada vez más divididas por ideologías extremas, donde el diálogo es reemplazado por odio y violencia. Las familias se desintegran, los valores eternos se sustituyen por filosofías vacías, y la espiritualidad genuina se reemplaza con materialismo. En Mateo 24:12, Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando el amor desaparece, la humanidad se vuelve vulnerable a quien promete paz y prosperidad, aunque sea a costa de su libertad y conciencia. En la geopolítica actual, podemos observar cómo surgen alianzas inesperadas y tensiones que amenazan con escalar. Guerras, rumores de guerras, crisis económicas globales, pandemias y el miedo generalizado crean un ambiente de desesperanza. Jesús lo predijo en Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En medio de ese miedo colectivo, el anticristo se presentará como un salvador político y espiritual, uniendo a las naciones bajo un falso sentido de seguridad. El sistema del anticristo no se basará solo en el control político o militar,
sino también en el dominio económico y espiritual. Apocalipsis 13, 16, 17 menciona que sin la marca nadie podrá comprar ni vender, lo que indica un control absoluto sobre la vida diaria de las personas. Hoy, con las monedas digitales, los sistemas de identificación biométrica y la vigilancia masiva, podemos ver cómo fácilmente un líder con intenciones perversas podría instaurar tal control. Pero no debemos caer en el pánico. Estas son advertencias para mantenernos firmes y atentos, no para perder la esperanza. El juicio final sobre el anticristo también está claramente declarado en la Biblia. En 2 de Tesalonicenses 2:8 se nos asegura: «Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida». Por más grande que sea su poder terrenal, por más convincente que sea su engaño, no puede resistir la gloria de Cristo. Esto nos recuerda que el mal tiene un límite impuesto por Dios y que ninguna fuerza puede anular su soberanía. Las cárceles espirituales del mundo son también un reflejo de la opresión futura del anticristo. Muchos ya viven atados al miedo, a la dependencia de los sistemas humanos y a las mentiras del enemigo. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Solo la verdad del Evangelio tiene el poder de romper las cadenas del engaño que ya operan en el mundo. Cuando el anticristo trate de someter a la humanidad por completo, solo los que han conocido a Cristo podrán resistir y permanecer libres en su espíritu. El destino final del anticristo es descrito vívidamente en Apocalipsis 19:20. «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre». Esto nos recuerda que, aunque el enemigo parezca triunfar por un tiempo, su derrota ya está decretada. El pueblo de Dios no lucha por una victoria futura, lucha desde la victoria que ya fue asegurada en la cruz y en la resurrección de Cristo. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en los tiempos que vienen? Efesios 6:10 y 11 nos da la respuesta. «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Necesitamos oración constante, estudio de la palabra, comunión con otros creyentes y la disposición a permanecer fieles, incluso si el mundo entero elige el camino contrario. También es fundamental vivir con una perspectiva eterna. El apóstol Pablo nos anima en Romanos 8:18. «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si bien el camino puede volverse oscuro, la luz de Cristo iluminará a su pueblo. Aunque enfrentemos rechazo, persecución o dificultades, nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la promesa del reino eterno». En conclusión, la figura del anticristo no solo es una advertencia de los horrores del engaño humano, sino también un recordatorio de la fidelidad y justicia de Dios. Él permite que estas pruebas ocurran, no para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y purificar nuestros corazones. Que las palabras de Apocalipsis 22:12 resuenen en nuestros corazones. «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Que estemos atentos, firmes y llenos de esperanza, sabiendo que al final Cristo reina y su pueblo participará de su victoria eterna. Cuando uno cierra los ojos y contempla toda esta historia, desde las antiguas profecías hasta las señales de nuestro tiempo, es imposible no sentir la urgencia de prepararse. El anticristo no será solo un evento del futuro lejano, ni únicamente una persona específica. Su espíritu ya opera en el mundo, en las mentiras, en las injusticias,
y en las tinieblas que parecen envolver a las naciones. Primera de Juan 2:18 nos advierte: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El tiempo es ahora para despertar y abrir los ojos espirituales. La pregunta es entonces, ¿dónde se encuentra nuestra lealtad? Jesús fue muy claro al afirmar que nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Cuando el anticristo tome el escenario global, muchas personas no tendrán la capacidad de discernir entre lo correcto y lo falso, porque habrán pasado sus vidas ignorando la verdad de Dios. Por eso, cada día cuenta. Cada oración, cada acto de obediencia, cada momento de humildad ante el Creador nos prepara para mantenernos firmes cuando las pruebas más grandes lleguen. Las Escrituras también nos invitan a mirar más allá de los temores humanos y enfocarnos en la victoria celestial. Apocalipsis 7 describe a una multitud vestida de blanco que ha salido vencedora de la gran tribulación. Ellos no se doblegaron ante la presión del mundo ni cedieron ante las promesas vacías del enemigo. Ellos permanecieron fieles, y Dios los consoló y los llenó de su presencia. Ese cuadro final no es solo una visión para otros, sino una promesa para todos los que decidan seguir al Cordero sin importar el costo. Este llamado no solamente es individual, sino también comunitario. Hoy más que nunca, las iglesias y las familias deben unirse para fortalecerse mutuamente. Hebreos 10:24-25 nos recuerda: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En tiempos de engaño, necesitamos compañeros de fe que nos recuerden quién es nuestro verdadero Rey y cuál es nuestro verdadero hogar. El final de la historia no le pertenece al anticristo. Su tiempo es limitado. Su poder es ilusorio. Su destino ya está sellado. El final de la historia le pertenece a Cristo, quien dijo en Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La verdadera victoria ya ha sido ganada en la cruz y en la tumba vacía. Todo lo que el enemigo haga solo servirá para demostrar aún más la gloria, la justicia y el amor de Dios. Para muchos, este mensaje puede sonar duro, incluso aterrador. Pero para los que creen, estas advertencias son también palabras de consuelo. Porque si bien habrá oscuridad, también habrá luz. Si bien habrá lágrimas, también habrá consuelo. Si bien habrá lucha, también habrá triunfo. Isaías 62 lo dice así: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. En medio del caos, su gloria brillará más fuerte. ¿Qué podemos hacer hoy? Primero, volvernos a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Segundo, aferrarnos a su palabra como a una lámpara en la oscuridad. Tercero, compartir el mensaje de esperanza con otros, para que también estén preparados. Y finalmente, mantener nuestros ojos en Cristo, no en las tormentas que se levantan alrededor. Como dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El anticristo representa la última gran prueba para la humanidad, pero también es la oportunidad para que el pueblo de Dios muestre su fe inquebrantable. En medio de la confusión, en medio de las amenazas, en medio de la presión, los verdaderos hijos de Dios se levantarán como luces en la noche, y esa luz, por pequeña que parezca, será suficiente para vencer toda oscuridad. Recuerda, no estás solo en esta batalla.
El Espíritu Santo está contigo para darte sabiduría, fortaleza y paz. Cristo camina a tu lado incluso en los momentos más difíciles. Y miles, millones de hermanos y hermanas en todo el mundo también oran, esperan y luchan junto a ti. Las palabras finales de Jesús en Mateo 28:20 siguen vigentes hoy. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así concluye este recorrido por la profecía del Anticristo. Un mensaje de advertencia, pero también de esperanza. Un llamado a no temer sino a prepararse. Un recordatorio de que la historia no termina con el mal, sino con la gloriosa venida de Cristo y la restauración de todas las cosas. Que nuestras vidas, hoy y siempre, reflejen la fe, el valor y la esperanza de quienes saben que su Redentor vive. Y que cuando llegue el día, podamos levantar la vista y decir: Amén. Ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.